Bueno, buenos días a todos. Hoy lo que nos convoca es una charla dedicada a los espacios de la arquitectura destinados al aprendizaje, a la enseñanza y el aprendizaje. Eh, y por lo tanto se inscribe dentro de lo que es nuestro histórico segundo trabajo, que es la arquitectura singular de la ciudad, ¿no? La arquitectura del monumento, la arquitectura de la institución. Eh, para, para mí, el referente en la arquitectura de la institución, sin duda, es Aldo Rossi. El dibujo que tenemos aquí, si es que el programa permite pasar, algo está pasando, no sabemos qué es. Ahí vamos. Les decía, el referente en el tema de la institución es Aldo Rossi. Aldo Rossi, un posmoderno, pero un posmoderno histórico, recuperó la idea de las tipologías clásicas dedicadas a las instituciones y las transformó en datos proyectuales. Este dibujo se refiere al proyecto del Teatro Paganini en Parma, en Piazza de la Pilota. Y lo que nos muestra es un edificio partido en dos, que si viéramos un corte, está unido por debajo de este suelo ocre, amarillo. Y reúne por ese debajo estas dos tipologías clásicas de la ciudad. Por un lado, el templete circular, la tipología circular en donde se va a alojar el Teatro Paganini, y por otro lado, la loggia, ¿no? La galería, el edificio galería de la ciudad histórica, donde se reúne todo el programa complementario del teatro. Esta idea de que los edificios tienen una historia, una simbología, una significación, es rescatada por Rossi, no sin ponernos a la vista el valor público y el valor del espacio público que estos edificios tienen como precedente, como explicación, digamos, ¿no? Como el espacio que justifica esa singularidad. Es decir, la cantidad de espacio abierto que permite el reconocimiento de estos edificios en la ciudad. Voy a hacer un comentario sobre lo que implica el tema de la educación para nosotros, ¿no? Todos compartimos que la enseñanza universitaria, la enseñanza en general, pero la universitaria, que es la que nos convoca, no es obligatoria de cursar, ninguno de ustedes está cursando aquí obligatoriamente. Más vale, supone que hay un sujeto que en condiciones de libertad asume estudiar algo que le gusta y que establece estrategias de cómo cursar, con qué cátedra cursar, en qué tiempos, con qué compañeros. Por lo tanto, hay una lección ahí, ¿no? Del modo de estudiar, del modo de investigar, del modo de relacionarse. Y tiene claro que está participando de una enseñanza pública y gratuita que para nosotros es decisión constitucional que así lo sea. Es decir, que hay una condición que hace que
esa forma de educación sea masiva. Nosotros en Argentina resolvemos el problema de la educación no solo de manera pública y gratuita, sino masiva. En este sentido es muy importante que el Estado, en este caso también la universidad, que es autónoma, genere tanto los contenidos como la infraestructura necesaria para que se desarrolle correctamente una educación de calidad. En este sentido es importante la dialéctica entre institución y sociedad. La arquitectura debe resolver, por un lado, el medio ambiente necesario para la concurrencia de toda la comunidad educativa. El otro tipo importante en el tema institucional y educativo en particular es Louis Kahn. Esta cita yo ya la dije en la clase pasada, él la hace en distintos libros, pero en su famoso librito, siempre recomiendo que todos los estudiantes lo lean, Forma y Diseño, él dice, concibo la escuela como un medio ambiente constituido por espacios en los cuales se puede estudiar satisfactoriamente. Las escuelas comenzaron con un hombre que no sabía que era un maestro, discutiendo bajo un árbol sus experiencias con unos pocos que ignoraban a su vez que eran estudiantes. Estos últimos, reflexionando sobre lo útil que les había resultado la presencia de este hombre, aspiraron a que sus hijos también escucharan a un hombre semejante. Pronto se erigieron los espacios necesarios y aparecieron las primeras escuelas. La aparición de la escuela era inevitable porque formaba parte de los deseos del hombre. Ahí está resumido el sentido que tiene la institución para el hombre, para su sociedad, ¿no? Y cómo emergen estas instituciones. Entonces, esos edificios, esas primeras escuelas que surgieron, pueden encontrar un árbol, pueden encontrar una estructura física para dar una clase, o pueden encontrar una escalera, ¿no? Este que tenemos de espalda a la derecha no es ni nada más ni nada menos que el gran Miguel Ángel Roca, dando una charla sobre institución en esta magnífica escalera que no es, como ven, solo una escalera, sino también una suerte de aula apedanada, de escenario, ¿no? De patio de butacas, eh, donde también se puede dar una charla. La escuela peripatética fue un círculo filosófico de la Grecia antigua. Básicamente seguía las enseñanzas de Aristóteles. Sus fundadores recibían el nombre de peripatéticos. La escuela poseía un jardín por el que, según la tradición, el maestro paseaba con sus discípulos. ¿Por qué peripatéticos? Porque en griego peripatein significa pasear. Por ello los seguidores se llamaron peripatéticos y a la escuela peripatos. Habrán escuchado en esa serie de escuela catalana que creo que fue bastante interesante desde el punto de vista social, que pasó por Netflix, Merlí, que él solía llamar a sus alumnos peripatéticos, ¿no? Bueno, así que esta charla es un poco para ustedes, queridos peripatéticos, que vamos a pasear por algunas obras. Pero lo interesante de esta idea de Aristóteles es que la enseñanza y el aprendizaje se concebía en espacios no formales, ¿no? En el paseo. Se supone que ahí es donde los maestros y los discípulos o una comunidad de gente que sabía más o sabía de unas cosas y de otras, intercambiaba sus maneras de ver y por lo tanto se producía un aprendizaje. Ya no estamos pensando en esa imagen de Kant de el hombre y
y algunas personas más escuchando lo que se decía bajo un árbol en términos magistrales, sino la educación, el aprendizaje como una cuestión dialéctica. Eh, es decir, que ahí aparece a partir de acá como otra idea de que se aprende en otro tipo de espacios. Por ejemplo, en este caso, el jardín. Entonces, el Corbu piensa en un momento hacer un proyecto que no se construye, que es el Palacio de Congresos de Estrasburgo, en Francia, casi en el límite con Alemania, y de alguna manera piensa en esto, piensa en Aristóteles y en los peripatéticos. Y él dice que en los congresos, que no dejan de ser otra instancia de intercambio, de comunicación, de aprendizaje, lo más importante no sucede adentro de las salas de conferencia, sino justamente afuera, en los espacios no programáticos, en lo que nadie dijo que tenían que tener una relación 20-1, 80-1, etcétera, sino en otro tipo de espacio. Por lo tanto, él asocia esta idea con su famosa idea del recorrido, ¿no? Del paseo arquitectónico, ¿no? Y uno se puede imaginar ya no a Aristóteles en esos jardines de la Grecia antigua, sino recorriendo con sus discípulos esta gran eh, promenade, arquitectura, este gran paseo que arranca en el exterior, como verán a través de la rampa, sube a ese piano nobile, luego desembarca en este primer nivel y luego desembarca en el otro nivel a una terraza que actúa de gran plaza. En esta terraza se sucede también un anfiteatro y la ceremonia de apertura de los congresos, etcétera, etcétera. Así se imagina el Corbu que se podía producir ese encuentro, ¿no? Entre conferencistas, entre la gente que escucha estas conferencias, y que ahí era donde en esos espacios no convencionales se producía lo mejor del conocimiento. Su famosa plantas libres, perfectamente moduladas, los pilotis, los planos horizontales, las formas curvas donde resbala toda la continuidad espacial y esta rampa que les cuento que nos iba llevando a los distintos niveles. Un proyecto sumamente interesante del cual se podría hablar en otros términos, porque acá aparecen cuestiones como, por ejemplo, los usos que permiten fluidez espacial, pero también determinados usos que exigen, como se ve acá, una mayor precisión en la respuesta programática que tenía que ver justamente con la organización de un congreso y por lo tanto con un determinado tamaño de sala, de conferencias, un lugar para los debates, un lugar para el trabajo individual, etcétera, etcétera. O las grandes salas. Y entonces de ahí pasamos a esta obra de Lacaton y Basal, que no es exactamente lo mismo que el Corbu, pero sin embargo rescata muchas de estos principios de Estrasburgo desde otra mirada, ¿no? Lo que dice Lacaton y Basal es que hay que crear para la universidad, pero también para el resto de la arquitectura, espacios que justamente permitan convocar al estudiante a resolver otras cosas que no están escritas, ¿no? Básicamente son instancias de trabajo, instancias de estudio, espacios que admitan distintas circunstancias, reuniones, manifestaciones, etcétera.
y tratar de que todo lo que tiene que ver con circulaciones se resuelva de la manera más precisa posible y que consuma la menor superficie posible. Entonces, acá lo que nos muestran los cortes es, por un lado, lo que son los ambientes programáticos y los celestes que son los no programáticos, ¿no? Y también tiene como un poco como el Corbu nos plantea esta cuestión del recorrido. Acá vemos la rampa, cómo llega aquí, cómo sigue, cómo pasa por acá, después, por aquí, llegas a... No, no hay un espacio que esté desperdiciado. Es un edificio bastante importante que tiene todo lo que una facultad de arquitectura aspiraría tener y que nos gustaría seguramente a nosotros también. Y sus recursos, como ya hemos visto en otras obras de la Catón y Basal, son muy esenciales, ¿no? Casi se podría decir que ellos nos proveen como de una infraestructura arquitectónica que lleva su lenguaje implícito, de una suerte de flexibilidad en sus formas de abordar todos esos espacios y sus recorridos, y la posibilidad de que esos espacios muten. Es lo que pasa en mucha de nuestra infraestructura escolar, que se ve a veces necesitada de adaptarse, de modificarse a nuevas circunstancias pedagógicas o tecnológicas. Y eso también ocurre en otras infraestructuras, por ejemplo, la hospitalaria. Bueno, aquí vemos esta obra que estando en un contexto muy urbano es capaz de cerrarse y ser muy porosa, muy vinculante en los niveles superiores. Aquí está lo que les digo, ¿no? De pronto un espacio se transforma en una suerte de congreso, ¿no? De gran reunión, de lugar de debate. Imagínense en nuestras facultades donde tenemos la posibilidad de hacer este tipo de cosas. Por supuesto que siempre hay lugares más específicos en cualquier programa y también hay que darle respuesta. Pero como ven, eh, volviendo a Aldo Rossi, él decía que la arquitectura, sobre todo esta arquitectura institucional, debe prepararse para recibir acontecimientos. Acontecimientos que no sabemos cuáles son, pero debe estar preparado. Y esta es una fotografía de la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, ¿no? Y ese patio, ese gran patio cubierto de múltiples alturas, eh, que convoca esto, ¿no? Una suerte de gran plenario, de exposiciones, de debate, ¿no? Esta cuestión del edificio vivo, democrático, amplio, masivo, generoso. Y eso que no es un edificio totalmente maravilloso, ¿no? Pero sin embargo tiene este tipo de espacios que es muy bueno. Y por supuesto que tiene esta referencia. Este sí es un edificio maravilloso, que también es la Facultad de Arquitectura de San Pablo de Vilano Bartira. Este edificio tiene una gran historia democrática, arquitectónica y personal de Vilano Bartira, que sería muy largo dedicarnos hoy a contarlo, ¿no? Ahora vamos a ver una serie de obras
eh, y que arranca con esta, que tiene que ver con el patio. Hace un rato, que es el Palacio de Congresos de Estrasburgo y la Escuela de Arquitectura de Nantes, se podría decir que está esta idea de los peripatéticos, ¿no? Es decir, la enseñanza que encuentra espacios funcionales y la idea del paseo arquitectónico. En este caso, el edificio que se terminó el año pasado en la Facultad de Ciencias, la ampliación de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, un proyecto de Viñoli con este estudio que se llama Cero más Infinito, y que promueve un edificio muy grande dedicado a docencia, fundamentalmente. Eh, es una suerte de edificio prismático muy preciso, que tiene dos patios. Y esos dos patios van a articular el gran programa y el gran desarrollo que tiene en planta el edificio. Además de esto, estamos viendo un techo verde en un contexto bastante arbolado. El otro día me contaba un profesor de la UBA que para hacer este edificio lamentablemente se sacaron varios árboles, pero que Viñoli y Cero más Infinito al menos intentaron el rescate de algunos árboles. Tal es así que los dos patios contienen el rescate de esos árboles. Ya no son antojadizos en su posición, sino que, o no del todo, no del todo, no antojadizos, sino argumentales, sino que también parte del argumento era la existencia de una serie de árboles. Y esto se suma un poco a la idea de un edificio que agrega una cuota de sostenibilidad, en tanto el recurso, esta planta, esta foto es deliberada, el recurso del techo verde asociado a los patios como manera de atenuar el problema de la isla de calor en la ciudad y también de la retención, el escurrimiento de aguas. Entonces el edificio se resuelve de la siguiente manera. Hay una serie modulada que hace el perímetro de crujía de todo lo que tiene que ver con aulas. Y ahí van a encontrar aulas que repiten exactamente una medida y otras que se articulan de distintas formas, entonces tienen doble módulo o triple módulo, etcétera, ¿no? Y distintas formas de organización del espacio. Eso permitiría, como dije hace un rato, determinadas transformaciones relativamente fáciles. Luego hay toda una situación intermedia, que son los espacios flexibles, ¿eh? Que permiten un recorrido de todo el edificio y un programa complementario que rodea los patios y a su vez una serie de volúmenes que recorren, que puntualizan el edificio, que son los servicios, ¿no? Escaleras, ascensores, baños. Y por otro lado, este edificio está partido según este eje y vos podés pasar por aquí, en una calle abierta, ingresar a un lado o al otro, y arriba se integra de esta forma. En esta planta alta, básicamente, está el programa de todo lo que tiene que ver con funciones departamentales, pequeñas salas de estudio, biblioteca, etc. Entonces aquí
En la maqueta se ve cómo los elementos empiezan a jugar con su forma y con su organización en la definición del espacio y también de su relación con el exterior. Ahora aquí podemos ver un poco cómo es el tema de la toma general con sus fachadas, los ingresos, de los patios y los árboles que les contaba. Allá se ven facultades de la ciudad universitaria. Interesante esta foto, ¿no? Porque eh, aquí se ve un poco la relación que buscaban ellos, ¿no? El verde rescatado en el patio, el verde rescatado en el techo, el verde que rodea, la relación entre esos interiores y el patio, siempre las estructuras circulatorias cómodas, ¿no? No solo en los núcleos eh, como núcleos verticales, sino como estructuras que te permiten un recorrido más relajado. El eje que les contaba que atraviesa todo el edificio. Es decir, un edificio muy contundente en su planteo, ¿no? Y muy racional en el desarrollo. Este es el aulario de la UDEP, que es la Universidad de Piura, en Perú. Una obra de Barclay Close, me parece interesantísima. Eh, y ellos dicen, en un momento, dicen algo así. La aproximación al proyecto tuvo como objetivo el crear una atmósfera del aprendizaje, más que proponer una forma o un tipo arquitectónico. Pensamos que la configuración de pabellón no responde más a los nuevos paisajes educativos, por lo que una nueva aproximación al programa era necesaria. Dos consideraciones son sus detonantes: los lugares de nuevo aprendizaje, privilegiando los encuentros informales y estimulando el estudio y el intercambio de conocimientos fuera de las aulas. Y por otro lado, la de propiciar el confort de esos espacios en el clima de Piura, soleado, caluroso y seco durante todo el año, con ligeras brisas provenientes del sur. Eh, Creo que es interesante este edificio en muchos aspectos, hoy lo veremos más que nada desde el punto de vista de su organización arquitectónica, pero la verdad que la relación con el paisaje es buenísima, se planta en este claro eh, entre esta suerte de bosque seco, eh, y el tema del clima, como lo cuentan en esa reseña, es muy riguroso, con lo cual el edificio pretende controlar, digamos, sus poros, lo que es abierto, ¿no? Y cómo va a circular el aire, y cómo esa luz va a entrar tratando de generar los claros puros necesarios para que la atmósfera sea linda, ¿no? Sea agradable. Entonces el edificio se organiza de esta manera, ¿no? Hay nuevamente una suerte de crujías perimetrales que resuelven distintas partes del programa. Aulas escalonadas, aulas horizontales, un programa obviamente de gobierno y docente, aulas más grandes o especiales, casi rellenando una especie de patio, ¿no? Y por otro lado, la vegetación y esos árboles que pretenden ir entrando en esos huecos porosos entre edificios.
Y además esta organización casi de calles, ¿no? Que vos podés ir de un extremo al otro, cruzarlo en distintos lugares, ¿eh? Pasar por debajo de los edificios, como son estos abajo, ¿no? Estos abajo. La crujía de la fachada esta es una crujía muy delgada, porque actúa casi como un filtro, que es esta que está acá, estamos viendo acá, casi como esa galería de Aldo Rossi, que es esta que está aquí, que te permite abordar los distintos niveles del edificio, más abajo, más arriba, más abajo. Entra la luz por acá, entra la luz de otra manera aquí. Obviamente, el patio previo, ¿no? Fíjense que la seca de esto, ¿no? Nuevamente aquí hay todo un pensamiento muy ambiental, muy ambiental. ¿No? Está este recurso de que porque es una gran institución y qué sé yo, vamos a sembrarse, no, no es nativo, no se siembra. Acá vale la tierra. Aquí están esos edificios que se van levantando, que permiten que el espacio continúe por debajo, ¿no? Se filtra la luz, se filtra el sol, pero también hay sombra. Esta cuestión en esta charla va a ser recurrente, el espacio no definido por programa, que es lo que sobre lo que estoy poniendo énfasis. O lo que es un corredor clásico, ¿no? Es decir, esta idea que solemos ver a veces en muchas representaciones, ¿no? Una línea de proyecto que se transforma a partir de la planta en un espacio que se levanta y cuando se levanta tiene una serie de puertitas y de ventanitas, ¿no? A filo de esa línea sin ningún tipo de interés. Como vean ustedes en este espacio hay una dimensión pensada de esos corredores, articulaciones verticales, porosidades, entradas de luces. Las puertas son un episodio sumamente importante, dentro de un sintagma casi compositivo del acceso a las aulas. Este es el edificio filtro de la fachada, que tiene escaleras rampantes que conducen a los distintos niveles. Y ahora pasamos a otro edificio que representa una idea diferente desde el punto de vista de cómo implantarse en un lugar. Es el edificio, es el Centro de Investigaciones del Estudio Arquitectes más DataAE para este Instituto de Investigaciones Ambientales y de Paleontología en Barcelona. Eh, en lo que se parece a lo que mencioné antes es nuevamente al recurso ambiental. Este edificio es sostenible totalmente. Eh, si ustedes entran a estudiar particularmente algunos de esos aspectos, van a ver cómo están estudiadas las cuestiones que tienen que ver con la mínima huella en el uso del suelo, la concentración de actividades y por eso crece en altura, el tema del tratamiento de aguas, el tema de la cuestión de las circulaciones de aire, ¿no?
el aire cruzado, digamos, el viento cruzado, que limpia todo el espacio interior, etcétera. Si hay una cantidad de recursos muy importantes que contribuyen a hacer ambiental este edificio, a hacer muy lindo su uso, porque también aparece como la idea del patio interior, ¿eh? Una estrategia de casi de vaciamiento de la planta, que es la que permite separar y articular las distintas partes del programa. Es una planta bastante descontracturada, donde hay una serie de puntos fijos que son siempre los soportes, volviendo a Bracken, y una envolvente de doble piel que va a ser la que resuelve, por un lado, el tema de su lenguaje, definitivamente, pero por otro lado, también esta cuestión practicable de la fachada, que necesita todo lo que es sustentable, debe ser practicable. ¿Qué significa esto de practicable? Que la tenés que manejar, que tenés que interactuar con el edificio, no es que tocas un botón y todo se transforma, etcétera, etcétera, sino que lo practicás y entonces adaptás un ambiente a determinada condición particular, a oscurecerse, a cerrarse porque hace frío, a abrirse porque hace calor, etcétera. Y dentro de esta también superestructura estructural, justamente, aparecen una serie de volúmenes que contienen determinadas funciones, otras funciones más generales de investigación o de dictado de clases, y después grandes espacios continuos y abiertos. Plantas superiores, donde se aparecen los vacíos. Y este tema que les contaba hace un rato, de la fachada compleja, de la fachada multilaminar, de la cubierta también multilaminar, el hecho de que en la cubierta exista una suerte eh, de gran huerta, de gran, ¿cómo se dice? Eh, bueno, lugar para las plantas. Invernadero. Invernadero, gracias. Eh, entonces, esto es lo que arma todo el edificio, y así se ve el edificio, ¿no? Un edificio de envolvente de policarbonato con estas grandes lamas o parasoles móviles, que en realidad no lo son, porque son, como digo, transparentes. Después de eso hay una fachada cerrada en madera que va abriendo las aberturas en los lugares convenientes para los usos. El edificio parece como una máquina ambiental, pero que es muy lindo en su exterior. Este juego de las profundidades, del contraste material, ¿no? En otra clave, pero parecido a lo que contaba Diegues, ¿no? Tristán. Cómo resuelve el tema de los niveles es importante, aquí había 10 niveles interesantes y por eso los dos subsuelos que no conté, pero que son en parte del programa. Laboratorios, lugares de talleres de investigación. Y estas son una serie de esquemas que lo que tienen que ver es justamente con el tema de la provisión de energía, ¿no? Esto está
toma energía de la tierra, geotérmica, y fíjense lo complejo de esas instalaciones, ¿no? Y entonces, lo que deberíamos aclarar ahora es que lo que vimos recién de este instituto de investigación es que, claro, no es masivo. Doy por hecho ese tema que lo entendieron, pero me interesa que piensen en las maneras de organizar el espacio para la educación, el aprendizaje, la interacción, etcétera, y los distintos destinos que estos edificios tienen, que no necesariamente son coincidentes con nuestro programa. Es decir, que la charla pretende superar un poco el programa y analizar un poco las condiciones de implantación de tipo de edificio que tienen estas obras y de los recursos proyectuales de que se valieron los arquitectos para resolver, sí, esos programas. En este caso, cruzando el charco y viniendo a un país menos rico, nos encontramos con esta obrita que se conoce como las Torres Siamesas de la Católica de Chile. Es una universidad nuevamente no masiva. Esto es un campus, el edificio está en un campus, vamos a ver dos de Aravena, y diría que es probablemente uno de los edificios más económicos que se hizo en el campus, ¿no? Porque había muy pocos recursos para hacerlo. El lugar era pequeño el que le daban y por lo tanto tenía que resolverlo en forma de torre o en forma en altura, y aquí se debían resolver encima un programa contemporáneo y complejo, ¿no? Porque ahí va a estar todo el centro de cómputo, todo lo que es datos, todo lo que es investigación en el tema de computación, etc. Entonces, aparecía ahí una cuestión que también Aravena la cuenta así, ¿no? Dice, la pregunta que nos hacía la universidad era si ahora que tenemos computadores, como dicen ellos, va a cambiar sustancialmente la manera de enseñar y por lo tanto las tipologías arquitectónicas que usamos para espacios educativos. Nos preguntaban, ¿tiene sentido todavía hablar de salas ahora que estamos ubicuamente conectados? Nosotros en este momento somos un ejemplo. Todos los que participamos de esta charla estamos ubicuamente conectados. Lamentablemente no estamos en un taller, en un aula, ¿no? Estamos en un espacio cibernético. Entonces, lo que hace Aravena es crear una especie de podio que emerge del suelo y que se entierra en el suelo con un recurso de tablas de madera bastante económica. Eso hace todo lo que tiene que ver con la toma a tierra del edificio, de la cual emerge una especie de piel de vidrio muy barata. Es muy interesante leer todo lo que él cuenta sobre la construcción de esta piel de vidrio, que haría como el primer edificio, dentro del cual se iba a desarrollar, acá estamos entrando por este cubo de madera negro, y allá vemos que aparece un plano blanco con grises que suben hacia arriba, unas escaleras, ¿no? Entonces, desde acá mismo uno entró, estas son fotos que tuve la oportunidad de sacar en el lugar, ya sabe que por acá arriba, como reconstruyendo este plano, aparece el edificio de vidrio y por allá atrás aparece otra cosa. En el medio, obviamente, hay un espacio.
y es esto. Esta es la parte del zócalo de madera, luego aparece la torre de vidrio soportada por toda esta trama tridimensional, ¿eh? Y detrás de toda esta placa de- de roca de yeso, de Durlock, puestas deliberadamente sin junta, de manera muy económica y con una serie de planos de vidrio que dejan mediar la luz, una poca luz. ¿Por qué? Porque acá adentro no hace falta tener mucha luz. Porque todo lo que sucede adentro tiene que ver con la computación, entonces eh, el tema de los reflejos no eran buenos. Así que lo que provoca este edificio es un espacio no programático, que es todo esto, que tiene un gran uso en estos niveles. Incluso hacia abajo están las salas de conferencia, una biblioteca, etcétera. Así que es un espacio bastante interesante. El vínculo con el patio, y esto también en términos ambientales estuvo muy estudiado. Acá abajo, no sé si alcanzan a ver por ahí, pero se ve como una malla micro perforada, ¿eh? Que está siempre abierta y es la que va a hacer el efecto chimenea hacia arriba para limpiar el aire que se puede viciar y se va a calentar mucho en el verano, ¿no? Pensemos que Santiago tiene un clima bastante riguroso durante el invierno y un invierno bastante largo también. Y aquí está el otro edificio, o el otro que voy a mostrar hoy, de Aravena, el Centro de Investigaciones Angelini, que también están en el mismo campus, están ahí a 300 metros uno del otro, más o menos. Eh, y que nuevamente es un edificio muy interesante, casi al revés de las torres siamesas, ¿no? Es un edificio hormigonero de grandes volúmenes, que se aliviana hacia adentro. El otro era liviano hacia afuera y pesado adentro, por decirlo de alguna manera, o abierto y cerrado, y acá es más cerrado afuera y más abierto adentro. Nuevamente hay una suerte de podio que se extiende desde el volumen cúbico y una serie de elementos que entran y salen también de él. Entre ellos el acceso, ¿no? Tiene acceso por acá, otro por allá. Este es el acceso, vos bajás del tren que viene por aquí, entras al campus en este lugar y es el primer edificio que te recibe en el campus, porque hay un gran eje que te manda hacia el fondo donde estaría la torre siamesa. Entonces el edificio muestra una serie de grandes perforaciones que lo vinculan con el exterior, que vinculan determinados espacios. Por acá arriba está como el resto bar, el centro de investigaciones, que toma vistas bastante largas. Y por acá abajo una planta libre que articula con todo el campus y cualquiera puede ir también ahí a un barcito, a charlar, a esperar, etcétera. Este es el podio que les digo que sucede hacia el lado de atrás. Esta es la otra entrada que iba hacia el otro eje. Y este, nuevamente, ¿no? Es como el espacio, el plus, ¿no? El plus de sentido que tienen todos los buenos proyectos, que, que es el que termina articulando en vertical eh, toda esta suerte de torre de hormigón, en la que se suceden en distintos niveles, por ahí detrás de estos vidrios se pueden ver también los talleres de investigación, en todo lo que tiene que ver con innovación y emprendedurismo.
Hay un ascensor de vidrio, o dos, no me acuerdo cuántos eran, dos. Eh, Sumamente transparente, como ven. Bueno, para terminar esta serie, vamos a ver un edificio de Josep Ferrando, un arquitecto al que mencionamos varias veces porque hizo también la ampliación de la Ditela acá en Buenos Aires, es profesor invitado de la Facultad de Arquitectura de Ditela. Y este edificio lo hace en Tarragona, en España, para la Universidad Rovira y Virgili. Es un edificio también dedicado a docencia, está ubicado aquí, también en medio de una zona bastante interesante, muy verde, con proximidad a este río. Muy linda la representación esta de la relación de ubicación en la ciudad. Y en esta aproximación vemos cómo es el planteo, ¿no? Un edificio también compacto como los tres anteriores que vimos, eh, que trata de extenderse casi en forma de cruz a raíz de cómo vincularse con los distintos lugares del terreno. Así lo interpreta Ferrando. Y como ven ahí, los blancos son las situaciones por las cuales el edificio se va conectando con el exterior y en su interior. La maqueta es esta. Sí, pienso en un edificio en apariencia bastante cerrado. Recordemos que, como señalamos de Ferrando, en La Ditela, obra que recomiendo ver muchas veces, porque puede parecer muy sencilla, pero es sumamente interesante, es un especialista en el tema de cómo hacer rendir espacios, de modular y de ser muy sintético en sus resoluciones. Y este es el planteo. Aquí vemos una suerte de cruz deformada que tiene como otra cruz que sigue la misma ley en el interior, pero que ya vislumbramos que entre la línea punteada y la línea continua hay distintas crujías, distintos anchos, ¿no? Distintos anchos de crujía. ¿Qué pensará ahí Ferrando respecto de esto? Bueno, él piensa que él va a variar esos anchos de crujía en función de la resolución espacial que tiene que dar al programa. Entonces, siempre vas a encontrar que en una parte de la cruz tenés una crujía ancha y una angosta, una ancha y una angosta. Pero a su vez hay como otra crujía que, digamos, sorprendentemente, se antepone a las aulas. Y en esa crujía sucede todo lo que en nuestro programa sería los espacios complementarios para laboratorios, ¿no? Pañoles, lugares de guardado, etcétera, etcétera. Bueno, así se imagina Ferrando que resuelve todo lo complementario en este planteo, a diferencia, por ejemplo, de lo que vimos de Vignoli, que nucleaba los servicios, ¿no? Y los separaba. ¿Okay? Como una cosa continua. Ahí también aparecen determinados ámbitos seguramente dedicados a profesores, a pequeñas reuniones, a sanitarios, obviamente, ¿no?
los vacíos de escalera, etc. Y aquí vemos cómo se va dando esa superposición de los distintos niveles. Y además aparece otra cuestión que está ligada a la fachada, a cómo esta estructura luego va a encontrar una manera de resolver su lenguaje. Aquí tenemos precisamente ese desarrollo, la envolvente, los anchos de crujía diversos, el otro límite interior, la relación entre el espacio preciso de educación y el impreciso de encuentro, que no tiene formato de un corredor, que no tiene formato de un pabellón, como decía Clay Cross. Sino que es así, ¿no? Y estos son los cortes, justamente en el lugar de las circulaciones verticales. El espacio interior, los colores, los contrastes, la luz. Hasta los cielos rasos, en este caso son situaciones pensadas de manera casi como entre pisos técnicos, es decir, como espacios técnicos que permiten que todo esto se modifique. Como ven, es una malla de tejido metálico desmontable. Y entonces todo ese exterior está pensado como con una fachada de premoldeados, de hormigón, diseñados por ellos deliberadamente, que responden a una modulación que permiten resolver el ciego, el filtrado y el abierto. Sus espacios previos de acceso, el diseño particularizado de cada uno de los planos de fachada, la relación en corte y en vista para la aplicación del módulo, perdón, premoldeado y el premoldeado. Bueno, con esto terminamos. De alguna manera, los edificios que representan esa idea de paseo arquitectónico, repaso, Estrasburgo, Nantes, la escuela de la Catoni Basal, el patio de la UBA, el patio de San Pablo, el patio de Exactas de Viñoli o los patios, la idea de la ciudadela, una especie de micro ciudad que era el aulario de la UDEP, de Barclay y Cross, el edificio compacto de la Universidad de Barcelona, el edificio compacto de las siamesas de la Católica y el compacto del Angelini y del Rovira, que vimos recién, ¿no? Rovira y Virgili de Ferrando. Y ahora vamos a mostrar un clásico de la organización educativa, que es el sistema. Esta obra de Alvar Aalto es la Facultad de Ingeniería de Otaniemi. Esto es del 49,
1949, se terminó en el 66, un proyecto de muy largo aliento, porque Alvaralto tuvo que hacer varias obras acá, y entonces se iba a empezar un momento, después se dilató, etcétera, etcétera, que es todo esto que tenemos por aquí, una obra emblemática en la trayectoria de Alvaralto. Van a encontrar miles de dibujos sobre este famoso auditorio, ese auditorio adentro, ¿no? Como nuestra Maggi, digamos, acá adentro, y afuera es anfiteatro, ¿no? Dando al parque, que es este tipo de dibujos, ¿sí? Solo para que ustedes entiendan la dimensión que tiene este arquitecto para Finlandia, la Facultad de Ingeniería más la de Exactas de este campo se unieron y esa facultad hoy se llama Alvaralto. Ya no se llama más Facultad de Ingeniería de Otaniemi, no, la facultad se llama Alvaralto. Es que es como un orgullo para, pienso yo, ¿no? Para la arquitectura, para todos nosotros. Bueno, esta es una arquitectura, obviamente, como ven, de ladrillo, eh, de piedra y de cobre. Todo lo que está, toda la cubierta esa del auditorio es de cobre, lo ven medio verdoso por ese motivo, ¿no? Y hormigón, obviamente, ¿no? El edificio tiene una serie de volúmenes que van describiendo distintas situaciones de relación con el exterior y sobre todo la cuestión esta de lo que se repite en el sistema y de lo que es singular. Y es así, ¿no? Es decir, por acá tenemos todas las estructuras que se repiten en el programa, para lo cual también se interpreta un desarrollo de este programa muy modulado, estudiando crujías, también crujías que tienen diversidad de respuestas. Como ven, el edificio uno lo puede discriminar por partes, una, dos, tres o cuatro, ¿no? Otro patio, cinco, seis, ¿no? Este volumen que vemos acá es el que recién veíamos como, perdón, acá como de acceso. Otro acceso aquí, ¿no? El acceso a la zona más pública, donde esto es la biblioteca, entonces también esto te permite, como esa segmentación, un uso diferenciado. Alvarado siempre recurrió a las ideas más orgánicas para desarrollar los auditorios, ¿no? Es un tema maravilloso en toda su obra. Pueden estudiar o tener una mirada rápida de las obras de él y van a ver que los auditorios fue como auditorios y teatros, ¿no? Una obsesión y logró desarrollos magníficos, magníficos. Les recomiendo ver la Casa de la Cultura, les recomiendo ver la Ópera de Essen, que es un edificio terminado post-mortem, una maravilla de edificio, entre tantos. Pero entonces aquí lo que nos encontramos es el sistema, ¿no? El sistema de calle, de trama, de repetición, de crujía estudiada, de variación en ese módulo, ¿no? Contra lo singular. El episodio monumental o pequeñas singularidades, como estas de acá. Eso solo se puede entender en un discurso poético de Alvaralto. Pero también se debe entender que un programa de estas características, de esta magnitud, requiere de un orden que a su vez te dé libertad en la composición. Fíjense, sobre uno de los accesos vuelve a aparecer este volumen, el otro acceso de este volumen, ¿no? Esas cosas que
con tanta con tanta mano y cabeza, él va resolviendo maravillosamente, ¿no? Bueno, el sistema de la repetición nuevamente, el sistema de los singulares. Y dentro de los sistemas habría como una cosa un poco, si se quiere, menor, pero, pero que ha dado grandes obras, que, bueno, hay un sistema que también es lineal, ¿no? Únicamente lineal, que te permite como un orden, o una línea y un peine, ¿no? Ya no hablamos de un sistema mucho más grande, de trama. Y esta obra la conocen porque el año pasado la visitamos, muchos de ustedes hicieron ese viaje. Este es el proyecto total de la Facultad de Ingeniería de Caballero y Maite Fernández, eh, del cual solo se hizo esta parte, desde acá para acá, y esto que está aquí, ¿no? Tres talleres eh, grandes. Todo esto que está acá no está ejecutado. Se supone que este vacío que anda por aquí fue un motivo disparador, digamos, para ordenar un poco las relaciones con el exterior, porque existían sí existen unos árboles importantes que ellos quisieron rescatar. El resto es bastante fácil de ver, ¿no? También hay aquí una organización bastante sistémica, es decir, la línea de circulación anda por acá, ¿eh? La línea de las aulas está por acá, las aulas más convencionales, en los talleres en ese sector y nuevamente, como en Otaniemi, o como un bicho acá, como una arquitectura antropomórfica más testiana que otra cosa, aparece el auditorio. Bueno, y acá vemos la planta total del proyecto. Nosotros cuando fuimos entramos por aquí, por eso digo que todo esto está ejecutado, y nos movimos por este eje. Acá vimos todo el sector de aulas, sectores directivos, talleres, los árboles que les conté, con sus cortes, la luz que está entrando desde el sur a estos espacios más generosos. Los talleres también se segmentan, como ven acá, se pueden hacer más grandes o más chicos, de acuerdo a la necesidad. Y nuevamente ese espacio, un espacio que con pocos recursos, como es típico de las arquitecturas institucionales en Argentina, siempre hecho con recursos limitados y escasos, tiene que usarlos de la mejor manera posible eh, y por lo tanto hacerlos rendir muy bien, ¿no? Así que este espacio es el espacio, diría, que representa todo el edificio. Aquí pasa de todo, tiene un ancho bastante generoso para ese encuentro, tiene una escalera muy amplia, también interesante. La escalera se vincula con ese exterior, o sea, no está puesta en cualquier lugar, también remata muy bien arriba. Lo mismo pasa con esta escalera que va para este otro lado. La luz eh, está, está muy bien también. Acá uno puede recomponer la totalidad de la idea. Los palos
palos borrachos, que eran los árboles que había que salvar. Y el recuerdo de nuestro viaje, que me pareció interesante ponerlo nuevamente por este dato de la escalera, ¿no? La escalera nos sirvió para eso acá. En este tema de las organizaciones lineales, eh, eh, voy a comentar esta obra de Alejandro Cohen, Paulina, Nancer, un equipo de proyecto de Córdoba, que hace la ampliación de la Facultad de Arquitectura, y que resulta también muy interesante por cómo se resuelve, ¿no? La implantación es muy buena, la relación con el edificio existente, con los espacios exteriores. Este eje es el que va a coser toda la facultad después dobla por acá, pero diría que lo fundamental está ubicado aquí. También tiene un apilamiento, básicamente de 2 niveles, que va a resolver la segmentación entre la zona de talleres, la zona de aulas y lo que iba a ser la biblioteca, ahora todavía no se sabe. Eh, entonces, el eje es este que anda por aquí. Acá se dan una serie de talleres, por acá iba a estar la biblioteca, que también tiene como una altura importante. En el corte se puede ver que ellos propusieron una altura tal dentro de los talleres que permitiera que en el futuro, nuevamente el recurso, como dije hace un rato, ¿no? Se crearan entrepisos y esos entrepisos resolvieran guardados, en el caso de arquitectura, guardados de entrega, guardados de maqueta, lugares de reunión para corregir, etcétera, ¿no? Es decir, fíjense cómo un arquitecto piensa en su lugar de origen más allá de lo que te pide el concurso, ¿no? Y luego acá arriba se resuelven las aulas, ¿no? Y estas aulas que son muy piolas, muy interesantes, son aulas con una pequeña pendiente, más anchas que profundas, de manera de estar más cerca de lo que se muestra, es este corte de por aquí, que a su vez tiene como una suerte, que es esto que estamos viendo acá arriba, de gran ventana corrida, esa pieza que es como un tubo de hormigón, que mira la ciudad, ¿no? Pero uno de los espacios que tampoco están en ningún programa es este que estamos viendo acá. Esa relación entre adentro y afuera. Eso. También acá el equipo de proyecto que este lugar es un plus magnífico, por un lado porque hacia ahí tienen un sol interesante, con lo cual este filtro que provocaba el vuelo de las aulas de arriba, llegando a la primer fachada, esta trama primera, admitía generar este espacio que era la expansión de los talleres. Entonces uno se puede imaginar a cualquiera de ustedes estando dentro del taller o saliendo a maquetear acá afuera en un clima como el que tuvimos ayer o como en el de Córdoba, que es recurrentemente bueno. Entonces estos espacios son, son baratos, son económicos, ¿no? Y son maravillosos y no están escritos. Esta es la rampa que les contaba. Por acá abajo está la biblioteca. Este es el eje que cose en el sentido transversal a la facultad. Es decir, en realidad
la entrada principal está prevista desde acá, pero también entras desde el otro lado, por allá atrás, y también entras ahí, se recompone el eje. Y esta es la trama de esa fachada abierta, sobre la que monta acá el sistema de agua. Estas fotos son de Adrián Ríos, de cuando hicimos la visita hace 2 años. Estas curvas en 3 colores son las que dan acceso doble, por acá y por acá, a esas aulas escalonadas. Allá al fondo estaría la rampa. Nuevamente, quise poner estas fotos porque de Adrián, porque representan ese momento que este año nos faltó, ¿no? De tomar contacto directo con uno, que tratamos de suplantarlo con el ciclo de conferencias. Y con esto termino la clase. Es un centro de arte y música en Francia, en Besançon, de Kekokuma. Me interesaba ponerlo también porque es una organización lineal, tiene la complejidad de tener un edificio existente al cual articular y absorberlo de alguna forma, que es este que está por acá. Tiene un vínculo con los espacios naturales y con la ciudad muy reelaborado por él. Es un programa complejo. Nuevamente se resuelve en una suerte de gran placa o de gran cubierta, que es toda esta, que también es como una cubierta que se asocia a las fachadas porosas, casi pixeladas, donde aparece el tema del verde, del agua, de la luz, recurrentemente. Y el edificio es este, está por acá, que se extiende por atrás de todo este edificio existente. La cubierta es la que unifica eso, unifica todo y da a este canal. Por lo tanto, ya vemos acá que como principio ordenador, él usa esas envolventes compuestas, donde controla la relación con el exterior y lo que es cerrado y abierto, donde quiere generar más entrada de luz, una cubierta que se va tomando a las distintas alturas, pero que es una cubierta dominantemente plana en su expresión, toda una cubierta de madera. Aquí se sostiene por una especie de galería hipóstila con columnas metálicas, espacios exteriores, los espacios de ingreso, ¿no? Esto que son lugares tan bien recibidos, ¿no? Por el cuerpo humano, ¿no? Un lugar que te protege, que te permite estar a cubierto en determinados días, que vinculan urbanidades. Que te permiten recuperar en el interior determinados paisajes. Nuevamente, una serie de lugares seguramente no están escritos en ningún programa. Y otros que sí. Se necesita una sala de música con determinadas condiciones como se necesita un laboratorio. Se necesita una sala para determinadas prácticas también como se necesita un laboratorio, ¿no? Así que bueno, con esto terminamos. Y quise terminar con este fragmento de Peter Zumthor, que dice, antes de conocer siquiera la palabra arquitectura, todos nosotros ya la hemos vivido.
Las raíces de nuestra comprensión de la arquitectura residen en nuestras primeras experiencias arquitectónicas. Nuestra habitación, nuestra casa, nuestra escuela, nuestra calle, nuestra aldea, nuestra ciudad y nuestro paisaje son cosas que hemos experimentado antes y que después vamos comparando con los paisajes, las ciudades, las casas, agrego las escuelas, que se fueron añadiendo a nuestra experiencia. Las raíces de nuestro entendimiento de la arquitectura están en nuestra infancia, en nuestra juventud, residen en nuestra biografía. Los estudiantes deben aprender a trabajar conscientemente con sus vivencias personales y biográficas de la arquitectura, que son la base de sus proyectos. Los proyectos se abordan de manera que pongan en marcha todo ese proceso. Así que con esto los invito a repasar justamente estas obras, a incorporarlas y a compararlas con sus memorias, con todo lo que ya tienen aprendido, y a mojar el mouse o la lapicera ahí adentro de ese gran archivo que tenemos para optimizar o producir buenas ideas. Bueno, con esto termino y está abierta la ronda de consultas, así que abran micrófonos si todos pueden y preguntas, lo mismo los docentes. ¿Sí que dice? No, no escucho nada. Chicos, pueden preguntar, ¿eh? ¿Alguna obra que no hayan entendido? ¿De alguna particularidad? Todos. Che, chicos. Nada. Sugerencias, Mariano, Pinto, Iván, Mario, Pau. No, no me he podido. ¿Eh? Sugerencias. Sí, sí, aportes, lo que quieren agregar. Hay muchos que para algo. Okay. Eso para Agustín. Creo que se abrieron los micrófonos de todos. Yo los abrí para que pregunten si quieren, si no me lo cierren, pero... Creo que sí. Bueno, no sé, si no hay preguntas, damos por terminada la charla. Solo quiero reiterar que la vocación de la charla de hoy era un poco repasar una serie de obras medio clasificadas por distintos partidos, si se quiere. No puse énfasis más que en esta idea superadora de la institución, digamos, ¿no? De que los lugares educativos no tienen que ser exageradamente estructurados y convencionales en su totalidad, aunque hay que resolver un programa preciso. ¿Sí? Los laboratorios hay que resolverlos. Bueno, tienen una modulación, tendrán determinadas cuestiones, pero hay algo que está como exigiéndonos una comprensión de la globalidad, ¿no? De este edificio, en términos de esa institución de la que hablamos, en términos de la relación con un determinado lugar, y sí en términos también de una magnitud, de un programa complejo que en todo caso requiere de pensar una forma de ordenarse.
En las próximas clases hablaremos de otros temas, pero eso es lo que interesaba abordar, o lo que me interesaba abordar hoy. Creo que nada más. Eugenio, Sí, hola, buen día. hola Manuel. Sí. Una pregunta te quería, una consulta. Bueno, ¿Podrías pasar la página de donde, o las imágenes de la documentación de la obra de Viñoli? Porque el link que tenemos, al menos en la página, o capaz busqué mal o no encontré dónde estaría la documentación, pero al menos en la página que tenemos solo hay imágenes. Quería ver si las podrías pasar. eh, imágenes, O sea, los planos, no estarían los planos, sí, sí, los sí, planos sí. están publicados en la última suma más. Ah, bien. La última suma más, que ahora no me acuerdo el nombre, el número, tiene 180. ¿Eh? ¿Cómo? Creo que 180 es. Bueno, tiene la publicación completa de la facultad. Genial, ¿Eh? genial, genial. La busco por ahí entonces. Ahí Gracias. está todo. De todas maneras, esta charla está siendo grabada y la van a tener en los próximos días, no sé cuándo, digamos, dependemos de Bedelía. ¿Mm? Sí, eso iba a decir porque justo es una obra que es como muy reciente, entonces internet no está todavía publicada como completa, con plantas, cortes y demás. De última, si no podemos subir los escaneos de esa revista. Sí, Facebook, también. sí. Sí, también. Bien, perfecto. Perfecto, no hay problema. ¿Algo más, Manuel? No, Una no, cosita. Sí. Está en la 180 y en la página de Suma se puede ver la obra entera con los planos todos. Es la única que te deja ver como previsualización, digamos, de la revista. Así que está todo en la página de Suma Más, que es revistasumamás.ar. Pero hay un visualizador de PDF que te deja justo ver el artículo completo de Viñoles. Bueno, chicos, creo que con esto terminamos. Que tengan buen fin de semana, que estudien, buen trabajo, buenas ideas y nos vemos el martes. Nos vemos. Gracias por la charla. Bueno, Muy gracias. interesante. Muchas gracias. Ah, muchas gracias.